Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats en este inicio de semana, que también trae, por supuesto, los temas relevantes que quiere tratar con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues, Hugo, buenas tardes. Mira, los días son de malas noticias. O sea, Ucrania se siente, hay señales de abandono de Donald Trump, ha arreciado sus agresiones Rusia, Gaza ha recibido embates violentos de parte de Israel, Nicolás Maduro con una votación del 16% pretende que se integre la Asamblea Parlamentaria y las gobernaturas, lo cual me parece absurdo, es totalmente antidemocrático. Todos esos acontecimientos pues son preocupantes, pero yo sí creo, Hugo, y podría yo afirmar un poco valientemente que en esta semana Claudia Sheinbaum va a tomar posesión de su gobierno. O sea, en esta semana se va a definir. Los pasados 8 meses, digamos que se le dio el beneficio de la duda, esperando que pudiera ponerle un sello personal. Desde la toma de posesión había enormes dudas si iba a marcar una distancia con su antecesor. ¿No la manejó? No la manejó, no lo aprovechó. Desde mi punto de vista, eso le ha ocasionado críticas. Pero esta semana hay varios eventos y varias decisiones que me parece que van a ser cruciales hacia el futuro. La primera, decía algún autor que cuando más despreciables son los gobiernos es cuando no gobiernan, cuando no toman decisiones. Desde que empezó a surgir la organización del Estado han entrado en conflicto dos derechos. Los derechos no son absolutos, siempre están condicionados y siempre tienes que buscar equilibrios entre ellos. Por una parte, el Estado de Derecho, que concentra la violencia legal en la autoridad. O sea, tú tienes la violencia. El monopolio, ¿no? El monopolio de la violencia. Es la tesis de Max Weber. Tomás Hobbes, que en 1651 escribió el famoso libro de Leviatán, hablaba de que el contrato social consistía en eso. O sea, yo voy a sacrificar mi libertad, que yo tenía en un ambiente que él dibuja un poco como un paraíso. Natural. Y yo te voy a dar parte de mi libertad, pero tú me vas a dar seguridad. Y ahí es en donde tienes que encontrar el equilibrio cuando entra en conflicto con el otro valor, que es la capacidad de protesta de la ciudadanía, que está regulada, como también está regulada la violencia del Estado. Entonces, estamos viendo ya a un sector que está retando, y no de ahorita, viene desde hace muchos años, al Estado de Derecho, provocándolo, buscando el desquiciamiento, buscando que estalle la inconformidad de la ciudadanía y la autoridad no actúa. Hablamos del magisterio, hablamos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que tiene el 7% del magisterio, de acuerdo a las cifras que dan los sindicatos, y son presencias nada más en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, un poco Zacatecas, un poco la Ciudad de México, que son los estados que mayor rezago educativo tienen. Y el planteamiento ya es un enfrentamiento total. Entonces, esta semana, pues vamos a ver si se vigoriza la autoridad del Estado y por fin termina este conflicto, o entra a una dubitación en relación a que pueda ejercer el poder. La presidenta ha dicho que no va a ejercer represión, la llama ella, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, está debilitando su capacidad de negociación. Porque si le dice, yo no lo voy a reprimir, pues con más razón la coordinadora ha tomado medidas pues más violentas cada día. Entonces, sinceramente, a mí no me parece que ese sea un buen esquema. Y a Rosa Isela Rodríguez en Gobernación también la veo que no tiene la suficiente capacidad negociadora, y a su vez Claudia
se niega ya a recibirlos. Entonces, este conflicto puede definir el sexenio. Va a darnos una señal clara de lo que podemos esperar hacia el futuro. El segundo evento, Hugo, toda la prensa, todos los que son los peritos, los editorialistas, están hablando del gran fracaso del próximo 1 de junio. La elección judicial. La elección judicial. María Amparo Casar, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, todos los que conocen del proceso, las fallas que ha habido. Vi una mesa redonda, por ejemplo, donde estaba Silva Gerso, Rafael Pérez Gay, Héctor Aguilar Camín, todos diciendo que no van a ir a votar. Los artículos del día de hoy en casi todos los periódicos. ¿Por qué este empecinamiento? Lo hemos venido discutiendo muchos programas y tú me has señalado que soy todavía un tanto optimista, ingenuo. No, eso no le he dicho, optimista sí. Optimista, que pudiera yo esperar todavía una reacción de la presidenta, y yo sí insisto en su sentido de responsabilidad, porque al margen ya del pasado, o sea, el proceso está viciado desde la forma en que se hizo la asamblea en el local de la Magdalena Mixhuca cuando se instaló la actual legislatura y se aprobó o se iniciaron los mecanismos para aprobar la reforma judicial. La forma en que se integró la Cámara, ni siquiera se confirmó que hubiera quórum, y todo este proceso de litigios y señalamientos que ya estamos saturados, y que yo creo que hay la convicción de que es un procedimiento que viola la Constitución. Podríamos argumentar mucho sobre eso, pero yo me quisiera ir a lo más pragmático. ¿Qué gana o qué pierde Claudia Sheinbaum con la elección del próximo 1 de junio? En primer lugar, va a abrir una grieta en la sociedad de los mexicanos. Ya estamos muy confrontados, ya estamos muy partidizados. Una grieta más, porque con todo y que ella presuma de una gran aprobación de la ciudadanía, hay una opinión bastante grande de rechazo a este procedimiento. Segundo, los jueces, los magistrados, los ministros que van a salir de ese proceso no van a tener legitimidad para impartir justicia. Y esto va a ser por la baja participación. Vamos a poner que llegue al 20%. Nadie está siendo tan optimista. Todos hablan entre el 10 y el 15%. Va a suceder lo mismo que en Venezuela, que Nicolás Maduro con el 16% está señalando que esa elección integra la Asamblea Parlamentaria y varias gubernaturas. Entonces, si aquí no hay una participación del 20%, va a salir Claudia Sheinbaum a pedir y a decir que hay legitimidad en ese proceso. La regla de oro de la democracia es 50+1. Eso nos lo está indicando toda la teoría política. Entonces, con una escasa participación, va a decir, se quedan los jueces, va a entrar Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, que ya está en los acordeones, porque también te quiero decir que yo he analizado las listas, no están los juristas que deberían de estar. O sea, la gente seria de la academia, del Poder Judicial, no se prestó a la farsa. Va a empezar una serie de conflictos retando al Estado de Derecho y va a haber un desprestigio internacional. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la obsesión de continuar con algo que la va a dañar? Que va a dañar su gobierno, que lo va a poner como un sello antidemocrático. Están hablando de dictadura, de que ya es el inicio de una dictadura. No, yo lo que creo es que vamos a entrar a una gran anarquía, a un gran conflicto en muchos estados. Hay gobernadores que tienen serios problemas y los va a tener que seguir apoyando. Ahí tienes el caso de la gobernadora de Baja California, María Pilar Ávila, que la está defendiendo. Y va a suceder en Veracruz con Rocío Nale, que hay amenazas muy serias de violencia en el proceso electoral. Entonces, sinceramente, yo no entiendo si van a salir malos jueces, si se va a profundizar una lucha política, si va a venir anarquía, si va a haber un deterioro de la gobernabilidad,
¿cuál es la razón de encapricharse de llevar a cabo este proceso? Tampoco se va a limpiar de corrupción y mucho menos va a tener más credibilidad como Poder Judicial. Entonces, sinceramente, pues yo quisiera sugerirle respetuosamente que si hay algún argumento que ella tiene y tal vez no lo han podido comunicar, pues que no los digan. Porque sinceramente yo no veo nada en el otro platillo que permita poner en riesgo todo lo que estoy señalando. Del país, el riesgo del país, de nuestro sistema, de nuestro Estado de Derecho. ¿Qué es lo que realmente la lleva a esa cuestión, inclusive de calificar de derecha? Hoy temprano, dijo, el movimiento magisterial está sumándose a los de derecha que quieren impedir el poder, la elección de los jueces. ¿Es de derecha? Oye, yo estoy viendo los juristas, los mejores juristas de México, Diego Valadez, José Ramón Cosío, Miguel Carbonell, la gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los peritos del derecho, todos están diciendo que está mal y que el único país que lo ha hecho fracasó, que es Bolivia. Entonces, sinceramente, no entiendo. Bueno, ahorita que dice Bolivia, ¿y qué pasó en Bolivia? En Bolivia, la administración de justicia, la impartición de justicia en Latinoamérica es mala. Por eso, hicieron elección. Hicieron la elección y no saben cómo dar marcha atrás. No le han dado. No hay participación, no hay participación. Han modificado mucho, pero no. Como lo plantearon. Y ningún otro país latinoamericano. Hay países latinoamericanos que tienen mejores estados de derecho que nosotros. Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Costa Rica, están mejor calificados que nosotros. Entonces vamos a seguir profundizando frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio el año próximo, frente a los embates que estamos recibiendo del exterior. Pues, vamos a dar una señal más de crisis y entrar en una confrontación, porque esto va a provocar movimientos. O sea, yo estoy segurísimo que muchos grupos políticos, partidos que no están teniendo las asambleas para alcanzarse su registro, van a salir a la protesta. Aquí está desobedeciéndose el principio de Reyes Heroles, la resistencia que apoye. Porque si no estás creando partidos por los terribles requisitos y hay motivos de conflicto, pues ¿a dónde te lleva la anarquía? A un debilitamiento del Estado de Derecho. Viene un tercer asunto, que va a ser también una decisión crucial, la relación con Estados Unidos. O sea, la presidenta ya anunció movilizaciones en contra de Estados Unidos por el impuesto a las remesas, en lugar de la negociación y la concertación. Esto nos va a llevar a una mayor enfrentamiento con un gobernante que está asumiendo decisiones totalmente arbitrarias. Bueno, pero ahí podría decir México, yo no las estoy promoviendo, yo sé que se van a dar, yo sé que de manera natural se van a dar. Pero mira, ¿le van a endilgar esa factura a su gobierno? Mira, yo creo, Hugo, y yo espero que tengamos muchos programas más, porque voy a hacer un pronóstico de que la batalla entre Ucrania y Rusia, entre Zelensky y Vladimir Putin, la va a ganar Zelensky. ¿Y cuál es la gran virtud de Zelensky? ¿En dónde va a derrotar Zelensky a Putin? En la capacidad de hacer política. Velo, obsérvalo cómo va al Vaticano, cómo lo insulta Trump y regresa a negociar con él. Y hoy le manda un mensaje a Trump y a J.D. Vance y a Marcos Rubio para que no abandonen a Ucrania. Y tiene a toda la comunidad europea detrás de él. Lo ves rodeado de todos los ministros y presidentes del resto de los países europeos. La OTAN está a su lado. Entonces, esta batalla yo siento que ya la perdió. El político tal parece que se resiste a reconocer un error. Como que el hombre en el cargo público no puede equivocarse. Este es grave. Porque si uno se equivoca hay que reconocerlo. John F. Kennedy, y en sus memorias lo dicen sus hermanos, que cuando fue Robert había cometido el error de la invasión de Bahía de Cochinos. Y tenía una imagen deteriorada porque se veía que fue una maniobra que fracasó, según dicen, por la mala información que le había dado la CIA. Pero Robert le dijo, sal y pide perdón y reconoce tu error.
Y ahí comenzó a corregir. Y después vino la crisis de los misiles, en donde su opinión en octubre del 62 subió. Mejoró. Entonces, ¿por qué encapricharse si todo el mundo está viendo los acordeones? El que no haya representantes de casilla de la ciudadanía, el que se esté violando tentosamente la ley por las ministras que están totalmente en campaña. Entonces, sinceramente, es un problema muy serio. Perdón, hoy dábamos cuenta de que en los observadores extranjeros me llamaba la atención, Estados Unidos puntea. Estados Unidos tiene interés, pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés? Mira, es una buena pregunta, porque en alguna columna se habla de que se reunieron y que cuando se dijo que esto podía resquebrajar al Estado de Derecho y meter en un conflicto a México, J.D. Vance dijo, eso nos beneficia, dejemos que se hunda. ¿Por qué? Porque a la hora que empiece el resquebrajamiento, las empresas van a venir para acá, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, sinceramente, te digo, yo no entiendo. Y por eso vienen muchos observadores. Porque si está fallando, si falla el proceso, como va a suceder, porque yo siento que no va a haber asistencia de la ciudadanía, pues vamos a dar un espectáculo mundial, porque desde allá van a empezar las críticas y va a ser los 3 meses siguientes, o sea, junio, julio y agosto, porque van a tomar posesión hasta el 1 de septiembre. Son 90 días en donde va a haber impugnaciones, va a haber toma de juzgados, va a haber manifestaciones en todas las ciudades. O sea, es algo totalmente impolítico, es algo totalmente irracional. Yo no entiendo un argumento, por eso confío todavía a estas alturas de que la Presidente lo puede hacer por muchas formas, porque le puede hacer a darle instrucciones a Guadalupe Tadei, que es muy sumisa y muy obediente, declara que no está en posibilidades de hacer el proceso y se acabó. Se suspende. Y buscar a la misma Norma Piña y decirle que del Poder Judicial venga una decisión jurídica o obedecer a lo que puede venir, que es una decisión de algún organismo internacional. Otra decisión, el sector energía. Pemex ya tronó. No le van a poder seguir metiendo esa cantidad de recursos. ¿Cómo van a enfrentarlo? Y lo mismo Comisión Federal de Electricidad. Ahí estamos sufriendo, pues, todos los usuarios. Porque inclusive aquí, pues, estoy escuchando todas las mañanas cómo hay bloqueos porque se suspende el servicio. Y no tan solo es en Tabasco. Entonces, hay una serie de decisiones que yo sí diría que estuviéramos pendientes. Mira, hay hoy un artículo, con esto ya termino, sí. Ya te veo impaciente, de Jesús Silva Gerso, que relata algo que fue un evento muy, muy comentado a nivel mundial. Eberto Padilla era un poeta muy reconocido, y el 27 de abril de 1971, después de que había estado en la cárcel y le habían pegado porque había escrito poemas muy críticos y posiciones muy agresivas en contra de Fidel Castro y de la Revolución Cubana, y entonces aparece y da lectura tremendamente amargado, se le veía tremendamente confundido, en donde se retracta y dice: todo lo que he dicho está mal, todo lo que he dicho está equivocado. Y el hombre, en lugar de transmitir que en realidad por convicción personal había cambiado de opinión, pues el mundo de la izquierda, el mundo de la literatura, pues percibió que lo estaban sometiendo a una presión terrible. Octavio Paz, Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Mario Benedetti, todos los literatos latinoamericanos, pero también los europeos, brincaron. Algunos de ellos después matizaron. Por ejemplo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez nunca perdió la amistad con Fidel Castro, se negó a firmar ya al final. Mario Benedetti también tuvo sus dudas. El caso es que para muchos ese fue el principio de desenmascarar a la Revolución Cubana como un movimiento socialista y de izquierda. Este hombre continuó todavía uno o 2 años en Cuba y después se va a Estados Unidos, donde ya estaba su familia, y fue un hombre totalmente diferente. Lo dañó psíquicamente, dio clase, él tenía mucho prestigio internacional y
se divorció, pero todo el mundo te habla ya de una vida, de lo que provocó ese acto de humillación, en donde por la fuerza bruta se le doblegó a que se retractara de la crítica que había hecho a la Revolución Cubana. Silva Gerso dice exactamente eso sucedió con el ciudadano César Vázquez, creo que se llama, el abogado. Que estuvo con Noroña. Que estuvo con Noroña, exactamente. Exactamente se repite el episodio de un ciudadano humillado, agredido en su dignidad, con la prepotencia del poder, con el decir, si no te retractas te voy a aplicar toda la ley, porque lo denunció ante la Procuraduría. Este hombre tuvo que ir a comparecer, tuvo que ir a tratar de defenderse, hasta que Fernández Noroña le dijo, bueno, nada más lee esto y con eso te voy a absolver. Y Silva Gerso lo dice. Ahí comenzó en el 71 el gran mensaje de que aquello era una dictadura. Y hoy vimos esto, que es la humillación, y cuando se humilla la dignidad de un ciudadano, se humilla la dignidad de todos, porque la dignidad es el valor del humanismo. Cuando hablan de humanismo, el valor del humanismo. Cuando se trata así a un ser humano, ya no puedes presumir de que estás haciendo la política del humanismo mexicano. Bueno, pues veremos lo que suceda, en efecto, tomando como parámetro esto que nos decía. Licenciado Don Rodríguez Prats, nos vamos ya a la pausa. Pues sí, porque ya veo que hablaste mucho. Bueno, hasta el próximo lunes. Dios mediante. Mi querido Hugo, Dios mediante, el lunes sabremos a ver qué sucedió el día anterior. Vamos a estar platicando, claro, de la elección judicial. Vamos a la pausa, pues, y continuamos.